Buenos días, para mí es un placer estar con ustedes otra vez, mi hermano. Ya escuchamos la buena noticia que Pastor Ramón ya regresa esta semana, o la próxima semana, por el favor de Dios, él va a estar aquí llevando el mensaje. Ahí. Ahora sí. Entonces, el mensaje de hoy es bastante conocido. Debemos ser la luz y la sal del mundo. Va a ser basado en Mateo capítulo 5, el famoso sermón del monte del Señor Jesús. Y lo que quiero que pensemos ahora es, ¿qué impacto ha tenido alguna persona en nuestra vida? Alguna persona tuvo que haber hecho un impacto en nosotros para poder nosotros estar aquí. Ya sea un impacto de cómo vimos a esa persona vivir, o ya sea que esa persona tuvo un impacto en cómo nos proclamó la palabra del Señor, cómo nos presentó a Cristo, ¿no? Y en el mundo podemos ver muchas personas que han tenido muchísimo impacto, no solamente en otras personas alrededor de ellos, pero muchos de ellos impactos que expanden generaciones y comprenden todo el planeta. Por ejemplo, aquí les tengo algunos ejemplos. El pastor Martin Luther King. ¿Quién no conoce al pastor Martin Luther King? El impacto que él tuvo, el alcance que él tuvo. El pastor Martín Lutero, que nos ayudó con la reforma para ver la verdad del Evangelio. El presidente Abraham Lincoln, el impacto que tuvo ese señor, ¿verdad? Y esta semana, lamentablemente, todo el mundo está hablando de Charlie Kirk, que fue asesinado por eso mismo, por el impacto que él estaba llevando al mundo, proclamando la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, y cómo esa verdad impactaba nuestro estilo de vida. Entonces vemos que Dios levanta muchas personas en el mundo con el propósito de que otras personas sean impactadas de una forma positiva. Y cuando hablamos de positiva es que sigamos la verdad y que sigamos a Dios. No necesariamente se trata de otra cosa. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y nosotros? ¿Estamos siendo de impacto para alguien más? ¿Podemos ser de impacto para alguien más? Y yo creo que sí, que nosotros estamos llamados a causar impacto en nuestros hogares, en la familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo. Donde quiera que Dios nos ponga, nosotros estamos llamados a hacer impacto a alguien. Quizás yo no podré hacer un impacto como lo hizo Martin Luther King, pero ese no es el problema. No se trata de qué tan grande puede ser mi impacto, sino qué tan fiel puedo ser yo a Dios. Porque cada uno de nosotros tiene un llamado diferente. Y nosotros estamos todos, los discípulos de Jesús, llamados a ser esa sal y luz para el mundo. En otras palabras, estamos llamados a impactar a las personas alrededor nuestro y hacerlo de una forma buena. Y lo que yo quiero que hagamos hoy es que veamos lo que Dios dice en su palabra referente a este tema. Porque recordemos que no se trata de nuestras opiniones, como lo hemos dicho desde este púlpito muchas veces, sino que se trata de lo que Dios dice. Vean, que podamos ver ejemplos históricos, que podamos ver ejemplos bíblicos y que podamos ver nuestras vidas a la luz de esos ejemplos. Y una de las cosas que yo creo que ya estamos claros es que sí, Dios nos llama a hacer impacto. Y también yo creo que creemos que sabemos que todos de una forma u otra impactamos a otras personas alrededor nuestro. Como dije anteriormente, quizás no impactamos a millones de personas, pero de seguro impactamos a nuestra familia. De seguro impactamos a nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Y la pregunta debe ser, ¿ese impacto que estás causando es un impacto bueno o un impacto malo? Es un impacto que cuando tú pases será reconocido como algo que me ayudó a otras personas a conocer a Cristo, a imitar a Cristo, a ver la verdad de Cristo, o fue un impacto que serviste de piedra de tropiezo para los demás. De alguna forma u otra impactamos a las demás personas. O es para la gloria de Dios, o para dejar las personas de Dios. Y ese es el mensaje que yo quiero que entendamos en la mañana de hoy. ¿Qué Dios dice de este tema para nosotros? Y hay 3 puntos importantes que vamos a hablar en la mañana de hoy. El carácter cristiano que agrada a Dios. Eso aplica a todos nosotros. El segundo es llamados a ser la luz del mundo. También nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. Y el tercero, hacemos todo para la gloria de Dios. Ese punto es sumamente importante, porque todo lo que hacemos nosotros debe ser para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no para sentirnos bien, ni levantar nuestro ego,
sino únicamente y exclusivamente para la gloria de Dios. Entonces, antes de comenzar, vamos a leer el texto en esta mañana. Son más que 4 versículos. Mateo 5, del 13 al 16. Creo que ya lo tienen ahí en la pantalla. Y dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a Dios, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gloria y honra, Señor, porque solo tú eres digno, así toda gloria y toda alabanza. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí esta mañana alabando tu nombre por medio de canciones y por medio de la proclamación de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos en un país donde libremente podemos congregarnos y compartir con los hermanos y hermanas en Cristo mientras estudiamos tu palabra y aprendemos de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines en esta mañana, que nos reveles tu palabra, que nos enseñes a Cristo, que nos enseñes lo que falta en nosotros para poder imitar a nuestro Señor Jesús. Revélanos la verdad y que nosotros nos podamos mirar en el espejo de tu palabra en esta mañana. Padre, te pido que quites cualquier cosa negativa de mí, cualquier pensamiento malvado que pueda interrumpir el mensaje, y que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra. Y te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con la sal, ¿no? Ese es el primer versículo, versículo 13. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, que se ha quedado sin sabor, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y una de las cosas que tenemos que entender es a quién el Señor Jesús le está hablando en esta mañana. Y lo que tenemos que saber es que este mensaje está dirigido a sus discípulos. Está dirigido a cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo, que hemos aceptado al Señor Jesucristo y hemos proclamado que Él es Dios y Señor de nuestras vidas. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al principio del sermón. Mateo 5, del 1 al 2, dice: sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí continúa todo ese mensaje que estamos leyendo hasta el momento de ahora. Es un mensaje que todos nosotros debemos prestar atención porque es un mensaje que Jesús nos dio a nosotros, a sus discípulos. Y lo que hace el Sermón del Monte es describir cómo debe vivir el cristiano. Cómo luce una persona que vive para el reino de Dios. Y habla de las beatitudes y sigue por ahí en adelante diciéndonos y enseñándonos de formas diferentes cómo el cristiano debe vivir su vida. Obviamente lo podríamos resumir imitando al Señor Jesús. Pero nos da muchas cosas que nosotros debemos saber de qué le agrada a Él, de cómo sea nuestra vida. Porque no se trata de lo que yo piense que le va a agradar a Dios, sino se trata de lo que Dios dice que le agrada a Él. Y vemos que usa una metáfora. Primero habla de la sal, después habla de la luz. Pero tiene un propósito, ¿no? Usar cosas que nosotros conocemos para revelarnos una verdad espiritual mayor. Y en este caso utiliza la sal. Y la pregunta que yo me hacía es: ¿por qué sal? ¿Qué tiene de especial la sal? ¿Por qué él usa la sal para compararnos con alguien que es agradable a él, con alguien que es digno de vivir en el reino de los cielos? Y yo creo que debemos empezar pensando. Vamos a analizar qué es la sal, qué significa la sal para ver cómo se aplica en nuestra vida. La sal era algo interesante porque la sal en el tiempo de Israel era algo muy abundante. Israel no solamente tenía el océano Mediterráneo en un lado, tenía el mar muerto en el otro, donde había grandes cantidades de sal. Si no me equivoco, ese mar muerto tiene 32-33% de sal. Es mucho más salado que el océano, en proporciones gigantescas. Por lo tanto, la sal era un material abundante y era un material, una idea que el pueblo de Israel conocía muy bien. Esa sal se utiliza para muchas cosas. Se utiliza para darle sabor a los alimentos, se utiliza para preservar diferentes tipos de alimentos, se utiliza para sanar heridas, para desinfectar heridas, etc. Se utiliza para la digestión. En fin, hay muchísimas grandes cosas buenas que se pueden usar, ¿verdad? La sal se puede usar. Y era vital el tener sal en aquel entonces. El tener sal era equivalente a tener vida.
Si yo tengo sal, puedo preservar mis alimentos. En aquel entonces no había nevera, no había refrigeración. Hay muchas cosas que son importantes. La sal es algo que no se dañaba, la podían acumular, almacenar siempre y cuando lo hicieran de la forma correcta. Jesús utiliza este conocimiento popular para darnos una mayor revelación. La sal de esta mañana la vamos a dividir en dos cosas. Vamos a ver los elementos de la sal y después vamos a ver los efectos de la sal. Y ambos nos van a ayudar a entender un poquito mejor esto. Vamos a empezar con los elementos, ¿no? Porque la sal está compuesta de dos cosas, dos químicos, cloro y sodio, cloruro de sodio, sal. De la misma forma, el carácter cristiano, que es lo que vamos a estar hablando esta mañana, se tiene que estar compuesto de dos cosas, fe y obras. Y vamos a empezar a compararlas una a la otra para que entendamos cómo funciona. El cloro por sí solo es venenoso. Lo usaban en la guerra para matar personas. De igual forma, la fe por sí sola nos lleva a la muerte porque está muerta. La fe por sí sola está muerta, de la misma forma que el cloro por sí solo es venenoso, es dañino. El sodio, por el otro lado, es un metal que cuando se pega al agua, explota. Reacciona grandemente y horriblemente, peligrosamente. De igual forma, las obras por sí solas traen un resultado desastroso, porque nadie es salvo por obras. Entonces ya empezamos a ver algunas cositas que el Señor Dios Todopoderoso nos revela a través de esta metáfora. Sin embargo, cuando tomamos estas dos cosas que por sí solo son dañinas, son mortales, surge una tercera sustancia que da vida, que es la sal. De igual forma, cuando nuestra fe va acompañada de obras, también surge algo precioso, algo que da vida. Es una fe salvífica, es una fe que cuando se mezcla con las otras personas, las personas pueden ver que hay algo diferente en nosotros, pueden ver a Cristo en nosotros. Entonces ya empezamos a ver todas estas cosas que son importantes para nosotros. Dios nos salva al poner nuestra fe en Jesús. Y eso está súper claro. A nosotros creerle a Dios y creer en el Evangelio y lo que Dios nos revela, nosotros somos salvos. Porque somos salvos ¿por qué? Por gracia a través de la fe. Eso no lo podemos dudar. Pero Jesús nos recuerda algo. Nos recuerda que el verdadero cristiano no tiene una fe sola, sino que tiene una fe que siempre va a ir acompañada de obras. Es decir, un cristiano que es seguidor de Cristo, que ama a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su cuerpo, con todo su ser, tiene una fe que quiere decir que le cree a Dios. Y esa persona, como le cree a Dios, ¿qué va a hacer? Va a vivir en obediencia a la palabra de Dios. No hay otra forma de ver eso. No podemos ver un cristiano real, con fe salvífica, que no tenga obras. Hablamos de que vamos a ver los efectos de la sal, ¿no? Ya vimos los elementos de la sal. Ahora vamos a ver qué hace la sal. La sal previene contra la corrupción, previene que la carne o el material que se pegue se dañe, se pudra. ¿Verdad? Por eso tenemos el famoso beef jerky, carne salada. Tenemos el bacalao, el pescado que lo secamos con sal y lo preserva por muchos años. De igual forma, el carácter cristiano correcto, ¿qué hace? Preserva a la humanidad. Es el antídoto para el pecado, es el antídoto para aquello que corrompe la humanidad, que es el pecado. De la misma forma que la sal favorece la digestión y nos ayuda a procesar y a evitar enfermedades mortales, etc. El carácter cristiano correcto, ¿no? Con fe salvífica, ayuda a que el mundo pueda probar el carácter y las bondades de Dios. Porque eso es lo que nosotros hacemos, representamos a Jesús, somos embajadores del cielo. De la misma forma que la sal hace apetecible los alimentos, porque ¿quién le gusta comerse un huevo hervido solo? O una carne, por más buena que sea, si no se adoba y se sala, sabe mala. Pero cuando la salamos, nos da gusto, nos da sabor y nos da deseo de comerla. De la misma forma, un cristiano con un carácter correcto, con una fe salvífica, ¿qué va a hacer? Endulza la palabra de Dios, la hace apetecible para las personas.
¿Cómo será el mensaje? ¿Cómo si yo me siento en una barra a tomar alcohol y cerveza y me emborracho con otra persona y vengo y le hablo de Cristo? ¿Qué impacto va a tener ese mensaje? Ninguno. Mi vida sirve de piedra de tropiezo para el mensaje de la palabra. Pero cuando mi vida presenta a Cristo y modela a Cristo, la gente ve algo diferente y abre la puerta. Tú eres diferente, hay algo en ti. Y hace que esa palabra sea dulce, sea apetecible, por lo menos tienen el deseo de escucharla. La sal nos ayuda a hacer el mandato que Dios nos llamó a hacer. Si nosotros somos sal, nos ayuda a proclamar el Evangelio de una forma efectiva y correcta. La sal también es una sustancia diferente a aquello que se une. La sal es totalmente diferente sobre la carne. Tiene unas propiedades diferentes, una naturaleza diferente, tiene un propósito diferente. Si tomamos un pedazo de carne y lo adobamos con sal y pimienta, algo empieza a suceder en esa carne. Es algo que lo hace poco a poco, lo hace por contacto. Y vamos a ver cómo nuestras vidas, a nosotros exponer nuestras vidas delante de las personas, tienen el mismo efecto. No sé si han podido observar en sus trabajos y ustedes modelan a Cristo, las personas empiezan a observarlo. Y empiezan a ver, hay algo diferente en esta persona. Y empiezas a llamar la atención. Y empiezan a prestar atención no solamente a lo que dices, a lo que vives, sino a lo que dices. Nosotros somos diferentes. No porque seamos especiales, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la razón. Es Cristo el que hace la obra. Nosotros somos escogidos para buenas obras. Segunda de Efesios, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué propósito Dios tiene para nuestra salvación? Uno de ellos es que nosotros andemos en las buenas obras, no que son mías, no que yo me las inventé, que Él las preparó desde antes de Génesis 1:1. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en ella y glorifiquemos a Dios y proclamemos el Evangelio de esa forma. Nosotros glorificamos a Dios por medio de nuestras obras, por medio de nuestra vida, no solamente palabras, no solamente cánticos. Un cristiano sin obras no es bíblico. ¿Recuerda cuando estudiamos la parábola del sembrador aquí hace varias semanas? ¿Cuál era la verdadera fe salvífica? Era la última planta, era la que creció y dio fruto. Ahora bien, algunos dieron fruto al 30 por 1, otros al 60 y otros al 100. ¿Qué nos dice eso? Que todo cristiano, todo creyente tiene que tener obras, tiene que tener fruto, porque es el resultado de una fe salvífica. La cantidad de obras y la cantidad de frutos depende de Dios. Es Dios quien las preparó para nosotros. Nosotros tenemos que serle fiel a Él y lo que Él haga con nosotros es su decisión. Mi único propósito es serle fiel a Dios. Mi única responsabilidad es hacer lo que Él me dice que haga. Donde Él me quiera que me ponga, ahí hago lo que Él me llama a hacer. No hay mejores ni peores en términos de cantidad y volumen de obras. Si tú eres fiel a Dios y haces lo que Dios te llama a hacer, ya sea mucho o poco, tú estás haciendo lo que es correcto. Por esta razón nosotros estamos llamados a vivir en el mundo. ¿Junto a quién? A las personas que necesitan a Dios. Los pecadores no solamente están aquí, están allá afuera. Aquí, gracias a Dios, la mayoría conocemos a Cristo. Somos pecadores redimidos, regenerados, restaurados, hechos nuevos. Allá afuera, la mayoría no conoce a Cristo. Donde hacemos falta es allá afuera. Aquellas personas allá es donde están las personas que están muertas en sus pecados y necesitan lo mismo que ya tú y yo recibimos. El Evangelio de Jesucristo, fe santifica para que nuestros pecados sean perdonados y puedan tener vida eterna en Cristo Jesús. Que nosotros, estas personas, puedan ver a Cristo, puedan ver las bondades de Dios, puedan ver el amor de Dios.
Dice la palabra que ellos sabrán que somos de Dios por cómo nos amamos, por cómo amamos los unos a los otros. Porque el amor es de Dios, porque Dios es amor. Hay un pasaje paralelo a este, en Marcos 9:50, que dice: la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, sin sabor, ¿cómo la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Aquí Dios nos está ayudando a que entendamos el pasaje un poquito mejor. En este versículo nos enseña que hay una idea, la idea de estar en paz los unos con los otros, tiene una connotación de una vida obediente a Dios, una vida que ama a Dios. Porque nuestra naturaleza humana no es estar en paz los unos con los otros. Pero cuando nosotros estamos fieles a Dios, amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, entonces podemos empezar a estar en paz los unos con los otros. Fíjate cómo Dios utiliza pasajes paralelos del mismo mensaje por diferentes escritores para darnos más luz a lo que estamos leyendo. Jesús lo que hace es que utiliza esta metáfora para enseñarnos que la importancia de las buenas obras en la vida regular y diaria del creyente. No solamente los domingos, no solamente aquí en la iglesia, no solamente en nuestra casa, pero más importante aún afuera, donde la gente nos ve, donde somos juzgados, donde nos examinan. En Mateo 28 tenemos la gran comisión. Y todo el mundo se sabe esto. Dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta aquí todo el mundo se lo sabe, todo el mundo predica el Evangelio, perfecto. Pero la instrucción no termina ahí, continúa. Dice: enseñándoles a guardar todos los que le he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la instrucción? ¿Predica el Evangelio? Sí. ¿Bautícelos? Sí. Pero ¿y qué pasa? Tenemos que enseñarle a las personas a qué? A que sean obedientes, a que tengan buenas obras, a que den fruto. Porque en la Biblia no existe un cristiano que no tenga buenas obras, que no dé fruto, que no ama a Dios en obediencia. Eso no existe. Y cuando hay ejemplos de ellos, son malos. Y créanme, no quieren estar en esos ejemplos. Porque la Biblia dice que no son salvos. Jesús nos llama a enseñar a las personas a amar a Dios en obediencia. Jesús mismo lo dice: ¿me amas? Obedece mi palabra, obedece los mandamientos. Tito 3:8. Palabra fiel es esta: en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído, nosotros que tenemos fe en Jesús, los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Lo vemos de Jesús, esa es la orden que tenemos que hacer, y Pablo nos recuerda que nos ocupemos en buenas obras. Hay una importancia en esto. Hay más. Santiago 2:17-18. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Te acuerdas cuando le dije que la fe es como el cloro? Una fe sola, sin obra, te lleva a la muerte, te lleva a una falsa salvación, te engaña. Porque dice claramente: pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. El famoso debate que ha habido por mucho tiempo. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué nos está diciendo el autor aquí? ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que tener mucho cuidado de no malinterpretar estos pasajes, y muchos otros, ¿no? Porque hay una idea de que somos salvos por gracia a través de la fe, y no es una idea, es una verdad. Pero ¿cuál es el problema de malinterpretar ese versículo? Que ya no tengo que hacer nada más. Yo soy salvo por fe, yo puse mi fe, no importa lo que yo haga, yo soy salvo y nadie me quitará eso. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Yo creo que no. Dice que las obras prueban tu fe. Las obras demuestran que tú tienes fe que salva. Porque la Biblia claramente habla de mucha fe, entre comillas, que no salva. Lo vimos en la parábola del sembrador. Esa semilla germinó, hubo fe, pero la fe fue temporera. No permaneció hasta el final. No creció y no dio fruto. Algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios nos salva
y nos da las obras para que vivamos en ellas. No hacemos buenas obras nosotros para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. ¿Ven la diferencia? A menos que usted sea el ladrón en la cruz, tiene que tener obras. El ladrón en la cruz murió, no pudo tener obras. Pero esa no es la norma. La norma es que vivimos, nos convertimos, creemos, nos bautizamos, nos enseñan y tenemos días o años de vida para poner la palabra de Dios en práctica y que tengamos obras y frutos buenos que le agraden a Dios. Jesús nos da una importante advertencia en ese pasaje, y lo voy a leer. Dice: pero si la sal se ha vuelto insípida, sin sabor, ¿con qué será salada otra vez? ¿No se han puesto a pensar en esa idea? ¿Cómo la sal puede perder su sabor? ¿Y qué le dará sabor de vuelta? Es un punto importante, ¿no? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Hay una advertencia grave aquí. Yo me puse a investigar cómo es que la sal puede perder su sabor, porque es la única forma de entender qué está sucediendo aquí. Y lo que sucede es que en la región, como le dije, sacaban la sal del Mar Muerto en abundante, pero no tienen las técnicas, los materiales, los utensilios, las cosas que nosotros tenemos hoy en día. Por lo tanto, cuando sacaban esa sal, salía llena de contaminantes, salía llena de impurezas. Y luego la almacenaban, y muchas veces la almacenaban incorrectamente. Y el sol, la humedad y muchos otros elementos externos hacía que esa sal se contaminara con las impurezas. ¿Y qué sucede? Deja de ser sal. Esa sal se daña, se convertía en algo diferente. Se convertía en una sal, y digo sal pero deja de ser sal, ¿no? Que no tenía ningún uso ni ningún valor. Tanto así que perdía su textura, su color, perdía hasta el sabor, ya no sabía salada, sabía diferente. Esta sal no se podía utilizar en absoluto. No servía ni para rellenar tierra, ni para fertilizante. Por el contrario, donde quiera que caía esa sal, esterilizaba el terreno. Lo mataba, no crecía nada. Esta es la sal que Jesús nos está diciendo: ten cuidado que no se convierta en eso. Porque para lo único que sirve es para ser pisoteada. ¿Por qué para ser pisoteada? Porque ¿qué hacían las personas? Como no servía y esterilizaba el terreno, la ponían en los caminos y la pisoteaban. Y ahí tenían un camino donde no crecía nada. ¿Y cuál era el propósito de la sal? Que la gente pasara por encima de ella, que los animales pasaran por encima de ella. Es un camino más. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Si nosotros tenemos esa fe sin obras, si tenemos esa fe de desobediencia, no sirve para nada, más que para ser pisoteado y echar fuera. Y cada vez que el Señor dice echar fuera, lamentablemente, ¿a qué se está refiriendo? Fuera de la vida eterna, fuera de su presencia, y si no se arrepienten, en el infierno. Jesús nos está advirtiendo que tengamos fe, pero que no vivamos como el mundo. No podemos tener fe salvífica y vivir como el mundo. No funciona así. No es correcto. Esa persona que proclama tener fe, que levantó su mano, que vino aquí al frente, que oramos por él, que por muchos años vino a la iglesia, si sigue viviendo como el mundo, si sigue viviendo, practicando el pecado y no obedeciendo la palabra y no amando a Dios en obediencia, es como la puerca que regresa al lodo o el perro que regresa a su vómito. Es desagradable para Dios. No sirve para nada. Es echado fuera. Y lo que Dios nos está haciendo aquí es advirtiéndonos. Luego vamos a ver que en otro pasaje dice que el que tenga oído que oiga. Es una advertencia, es un llamado. Para no quedarnos así. Entonces tenemos que vivir en el mundo, porque es necesario que vivamos en el mundo, pero no ser del mundo. Es una gran diferencia, ¿verdad? Vivir con los pecadores, mostrándole a Cristo con nuestras vidas, es nuestro llamado. ¿Qué Jesús hacía? Se reunía con los pecadores, vivía con los desagradables, se sentaba a comer con los que eran rechazados.
Pero ¿qué necesitaban ellos? Un doctor. ¿Y quién es ese doctor? Jesús. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos aislarnos en nuestras casas, en las iglesias y evitar contacto con el mundo, porque ¿para qué Dios nos puso aquí? No podemos ser cristianos de casa. No podemos llevar la vida cristiana en nuestra comodidad y privacidad de nuestros hogares y nuestras iglesias. Tenemos que hacer ¿qué? Agentes de cambio. Tenemos que hacer esa sal que va al mundo y transforma. Esa sal que va al mundo y cambia, y preserva, y da sabor. Y quita la corrupción del pecado. No podemos ser como esa sal que dejó de ser sal. Era sal en un momento y dejó de ser sal. Tenía fe en un momento, pero no la puso en práctica. No tiene fe salvífica. Estas personas que están corrompidas por el pecado, están con un corazón que todavía ama el mundo y ama su pecado, en vez de odiar el pecado. Y esas personas se descarriaron de la fe y volvieron a su vida de pecado. Lucas 9:6-2 nos dice, pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Esa es la idea. Después de probar las delicias de Jesucristo, después de probar la gracia, la misericordia, el amor, ver su palabra y dejar eso atrás, nadie de esas personas son aptas para el reino de Dios. Segunda de Pedro 2:20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Por qué peor? Conociste la verdad y la rechazaste. Te convertiste en un tibio. Y si se recuerdan qué hace Jesucristo con los tibios, los vomita de su boca. Estas personas no tienen sal verdadera, parecen sal, parecen cristianos, parecen de la fe, pero no hay fe verdadera en ellos. Tienen apariencia de salvación, pero no tienen salvación. Parecen sal, pero no son sal. Se vuelven inútiles, se vuelven sin sabor, desagradables al gusto, desagradables al tacto, no tienen ningún valor, y su destino es ser pisoteado y echado fuera de la presencia de Dios. Aún peor, no solamente se pierden ellos, sino son piedra de tropiezo para los que están alrededor de ellos. Así como esa sal falsa que esteriliza la tierra, estos falsos cristianos dañan y esterilizan a las personas alrededor de ellos. Su pecado es mayor. ¿Y por qué Dios nos dice esto? No es para que salgamos llorando de aquí, es para que examinemos nuestra vida, para que nos veamos en el espejo de la palabra, porque más nadie que yo sé quién realmente yo soy delante de Dios, y más nadie que ustedes mismos saben quiénes son delante de Dios. Yo no puedo ver en tu corazón y tú no puedes ver en el mío, pero tú puedes ver en ti, qué realmente tú crees, qué realmente tú piensas, qué realmente tú vives. ¿Dónde está tu amor? ¿Está en Dios o está en las cosas del mundo? Y este llamado es ¿para qué? Para que se arrepientan si ese es el caso. Mientras haya vida, mientras haya aire en sus pulmones, pueden arrepentirse y pueden pedir perdón y pueden regresar al camino. Y pueden empezar a vivir la fe que profesan tener. Si profesamos tener fe, vivamos la fe. Si leemos la palabra, seamos hacedores de la palabra. Este es un llamado de arrepentimiento. No tienes que pasar al frente, simplemente tienes que pedirle perdón a Dios y cambiar tu vida. Si necesitas que ore por ti, cuando se acabe el servicio, ven y oramos por ti. Y te ayudamos y te aconsejamos en lo que podamos. Aquí está nuestro hermano José, que siempre va a estar aquí al frente. Pasen y hablen con él, oren. Hay tiempo mientras hay vida de arrepentirse y seguir la palabra correcta.
Pero también la metáfora no se queda ahí. No solamente somos llamados a ser sal, somos llamados a ser luz. ¿Verdad? Una luz que revela que las tinieblas caen en nosotros. Mateo 5, de 14 a 15, esos dos versículos dicen: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Ahora la metáfora se expande a la luz. Y lo que es interesante, porque este tema, no sé si se recuerdan quién es luz. Es Dios. Dios es luz. Jesús es la luz del mundo. Pero ahora Jesús nos está diciendo a nosotros, sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y a mí me llama la atención eso. Porque ¿cómo yo puedo ser la luz del mundo si Dios es luz? Si Jesús es la luz del mundo. Ahora, ¿cómo yo tengo esa responsabilidad? ¿Qué significa eso para mi vida? Vamos a comenzar con Juan 8:12 para aclarar lo que acabo de decir. Jesús le habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Claramente Jesús vino a este mundo a hacer la luz y revelar lo que estaba oculto. En 1 Juan 1:5 dice: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. La tiniebla siempre se asocia con el pecado, con la maldad, con la injusticia, con estar separado y aparte de Dios. Pero al Dios ser luz, ilumina esa maldad en nosotros, ilumina ese pecado, esa desobediencia, para que nosotros nos arrepintamos y nos acerquemos a la luz. Ya estamos viendo más o menos lo que significa este tema, esta idea de la luz. La Biblia hace referencia de Dios como luz en todos lados, no solamente en el Nuevo Testamento. Y se manifiesta como luz. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas estaban en el desierto, ¿quién era su luz de noche? Dios con el torbellino de fuego, porque Dios es luz. En el tabernáculo, en el templo, ¿quién era la luz? Que la presencia de Dios, la menorá encendida con el aceite que simboliza el Espíritu de Dios. Donde quiera que esa lámpara esté prendida, la presencia de Dios estaba ahí. El Salmo dice que lámpara a mis pies es tu camino, tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la luz que nos revela nuestro error y la verdad. Vemos que siempre Dios se ha revelado como la luz y se manifiesta como la luz. Pero ahora tenemos la manifestación perfecta y eterna que es Cristo Jesús, donde Cristo dice: yo soy la luz del mundo. Y Él hizo esto, ¿cómo? Por medio de su vida perfecta. Vivió una vida perfecta para que nosotros no solamente pudiéramos escuchar la palabra, sino verla en realidad, cómo se manifiesta y cómo se vive. Proclamó la palabra de Dios anunciando que el reino de los cielos no solamente se acercaba, sino que ya estaba aquí, porque Jesucristo estaba aquí. Jesucristo es el reino de los cielos. Y terminó haciendo una obra redentora maravillosa, pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario, muriendo por nuestro lugar, pero al tercer día resucitó. Y de esa forma Jesús demostró qué significa ser la luz del mundo. Y amigos y amigas que nos escuchan, a lo mejor estás aquí en esta casa, a lo mejor nos estás viendo en televisión, en las redes sociales, yo iba a decir televisión, sobre vuestra mi edad. Este mensaje es para todos nosotros. Nosotros que ya somos cristianos, no estamos aquí porque somos buenas personas. No estamos aquí porque somos mejores. Estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Porque en algún momento escuchamos esto mismo. Escuchamos que Dios nos amó tanto que aun cuando nosotros éramos pecadores, envió a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestro pecado en la cruz, a tomar nuestro lugar. Nos amó tanto que se dio cuenta que nosotros no podíamos vivir la vida perfecta que Él demanda, porque sin perfección nadie verá a Dios. Se envió a Jesucristo para que Él viva la vida perfecta que Él demanda. Y Jesucristo toma nuestro lugar en la cruz. ¿Para qué? Para que al nosotros creer, nuestro pecado fue pagado por Jesús. Y así mismo que Él resucitó, nosotros resucitaremos junto con Él. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios. Lo hemos dicho muchas veces de este púlpito, tenemos que creer en Dios y creerle a Dios, creer su palabra. Si ustedes creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz por ustedes y que resucitó el tercer día y que hoy está en el cielo,
sentado en un trono de gloria, esperando que el Padre le diga, ve y busca tu iglesia. La palabra tiene una promesa para nosotros, que nuestros pecados serán perdonados, que tendremos vida eterna en Cristo Jesús, que el Espíritu de Dios nos sellará para redención y para resurrección. No por obras, no hay nada que yo pueda hacer, sino simplemente creerle a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Habla con Dios, arrepiéntete de tus pecados, pídele a Dios que te salve. Y Dios es fiel y verdadero y lo hará. Luego del servicio, al final del sermón, si quieren pasar al frente, oramos por ustedes, los dirigimos en ese proceso, pero no pierdan la oportunidad de arrepentirse, no pierdan la oportunidad de ser salvos en el nombre de Dios, porque Jesucristo vino aquí para eso, fue la luz del mundo para que nosotros salgamos de las tinieblas y veamos ese amor, esa la gloria de Dios en Jesús, y podamos ser salvos. Y Jesús nos llama ahora a nosotros, a que nosotros, sus discípulos, seamos la luz del mundo. Qué bonito, pero qué gran responsabilidad. ¿Qué dice Jesús? Juan 9:5. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Fíjense que primero nos dice, yo soy la luz del mundo. Y ahora nos aclara, es por un tiempo. Mi ministerio es temporero. ¿Por qué es temporero? Porque cuando resucita, 40, 50 días luego, Él asciende al cielo y toma su trono. Y nos da la gran comisión a nosotros, sus discípulos, para que seamos nosotros ahora la luz del mundo. En otras palabras, nuestro ministerio comienza ¿para qué? Para predicar el Evangelio, para proclamar a Cristo, y tenemos que imitar a Cristo. Ser la sal, hacer buenas obras, vivir como dice la palabra, y ser la luz proclamando el Evangelio para que las personas vengan a Cristo. Lo que significa que nosotros somos la luz del mundo es que nosotros tenemos un ministerio de proclamar la palabra y de vivir la palabra. De la misma forma que Jesucristo tuvo su ministerio de vivir y proclamar su palabra. Ahora nosotros somos los embajadores de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser esa luz del mundo? Porque dijimos y sabemos que somos desobedientes, que somos pecadores. ¿Cómo nos vamos a comparar con Jesús? Aquí les traje una lamparita de barro, las que se usaban en el tiempo de Israel. Esta la mandé a comprar desde allá. Es bien sencilla, es barro, tiene un espacio para echar aceite adentro y tiene su mecha. Y como funciona es, yo le echo aceite de oliva, espero que la mecha se llene de aceite y le prendo fuego. Y lo interesante es que mientras haya aceite aquí, ese fuego no se apaga, ni la mecha se consume, que es bien interesante. Y sigue prendida por mucho tiempo. Está media quemadita porque la he usado para probar que funcione. Y lo interesante de eso es que Jesús nos dice, ustedes tienen que ser como esas lámparas. Ustedes son mis lámparas de barro y Él es el alfarero. ¿Y qué hace Dios? Nos llena de su Espíritu Santo, que es el equivalente al aceite, para que nosotros brillemos, pero no por luz propia, porque no se trata de mi luz, ni de su luz, sino se trata de la luz de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que ser esas lámparas de barro que reflejen su luz y su gloria. Es como la luna. De noche refleja la gloria y la luz del sol. De igual manera nosotros estamos llamados a reflejar la luz y la gloria de Cristo. Dios nos da todo. Nos formó, nos hizo, nos llenó del aceite, nos llenó de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos esa lámpara en medio de las tinieblas. Esa luz que lleva vida al perdido. Y nos recuerda que no se trata de nosotros, que se trata de Él, porque la obra la hace Él, los medios los hace Él, nos prepara Él, y es para su gloria. Nuestra función es brillar, ser como esa luna que refleja el sol. Y que cuando la gente nos vea a nosotros, vea algo diferente. Porque no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo reflejado en nosotros. Y ese es nuestro propósito como creyentes. Ese es nuestro ministerio. Y si hacemos esto, vamos a ser la sal y la luz del mundo. Como Jesús nos ha llamado a ser. Fíjense lo que dice Marcos 4, 21 al 23. Y tenemos el mismo pasaje paralelo, pero él añade 2 versículos. Dice, porque nada es oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos, que oiga.
Y aquí está la advertencia en este llamado. A nosotros tener una verdadera fe salvífica, una fe que salva, una fe con obras, vamos a presentar a Cristo a todo el mundo. No hay forma que nosotros podamos vivir esa vida y que esa vida esté oculta. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Cuando dice que nada que estaba en secreto, sino para que salga a la luz, se trata de eso. De que nosotros, si vivimos como cristianos, si exaltamos a Cristo, si hacemos las obras, vamos a brillar. Y la gente lo va a ver. Y vamos a tener un efecto en las personas. Pero si la gente no sabe que nosotros somos cristianos y no estamos brillando, es tiempo de examinarnos. Es tiempo de reflexionar qué hay aquí. ¿Hay amor por Dios? ¿O hay amor por el mundo y por nosotros mismos? Antes de irse, Jesús nos dio una última orden. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora nosotros estamos llamados a ser esos discípulos. Y llamados a ir a todas las naciones a predicar la palabra. Porque las personas de este mundo necesitan un Salvador, de la misma forma que nosotros necesitábamos un Salvador. Y todavía lo necesitamos. Necesitamos a Cristo para todo. Nosotros solamente no vamos a mostrarle a Jesús con palabras únicamente, sino con nuestras vidas. Y es la combinación de ambas la que tienen esa fuerza para llevar el Evangelio a las personas. Nosotros estamos llamados a ser cristianos. ¿Qué significa eso? Pequeños Cristos. Eso es un término que se usaba como burla cuando se inventó en el primer siglo. Pero es un término que hemos abrazado y hemos hecho nuestro. Porque lo que ellos pensaban que era burla era un honor para nosotros. Ser un cristiano, un pequeño Cristo, ¿qué significa? Imitar a Cristo. Ser como Él en lo que podamos, porque todavía tenemos una gran limitación. Y esa es la idea. Si yo soy cristiano, yo voy a vivir como vivía Jesús. O por lo menos tratar de vivir como vivía Jesús. Agradar a Dios Padre con mi vida. Proclamar su palabra. Amar la obediencia. Para que las personas vean a Dios en nosotros. Escuchen la palabra y que Dios sea glorificado. Juan 12:46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiere decir que todos nosotros nacimos en tinieblas, pero al revelarnos a Cristo, alguien tuvo ese impacto en nosotros, alguien fue la sal y la luz para nosotros. Y nos reveló la verdad, nos reveló nuestro pecado, nuestras tinieblas, para que no permaneciéramos en nuestro pecado, no permaneciéramos en nuestras tinieblas y nos moviéramos a su luz admirable. Y ahora vivimos en la luz, ahora somos de la luz y ahora somos la luz. ¿Ven la diferencia y la progresión? Y todo para la gloria de Dios, no es para nuestra gloria. Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo nos recuerda por qué hacemos todo lo que hacemos. No se trata de mí, no se trata de decir, ay, qué buen cristiano soy yo. Sino se trata de que todo lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios. Recordamos esta pregunta que es muy famosa en los términos, en las áreas filosóficas. ¿Cuál es el propósito de la vida? Y nadie sabe contestarla porque solamente Dios conoce esa contestación, esa respuesta. Pero nosotros la sabemos. El propósito de la vida es bien claro, es bien sencillo. Hay una sola razón por la cual Dios nos creó. Y no sé si han leído el catecismo de Westminster. La pregunta número 1 de ese catecismo es: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? En otras palabras, ¿cuál es el propósito de la vida? Y la respuesta dice: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Para qué Dios nos creó? ¿Cuál es el propósito de la vida? Que sea Él glorificado con mi vida y que yo pueda gozarme de su presencia hoy, mañana y siempre. Ese es el propósito de la vida. Esa es la única razón por la cual Dios nos creó. 1 Corintios 6:20 dice: porque han sido comprados por un precio, que es la sangre de Jesucristo, que es más preciosa que el oro y la plata, ¿no? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu.
los cuales son de Dios. Antes, cuando vivía en las tinieblas, nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora soy esclavo de Jesucristo. Mi voluntad y mi vida le pertenecen a Él. Por lo tanto, voy a vivir para glorificar a Dios con mi cuerpo, con mis palabras, con mi vida. Y esa es la manera de glorificar a Dios, siendo la sal y la luz del mundo. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre. Jesucristo nos va a enseñar cómo Dios se glorifica. En que den mucho fruto y prueben que son mis discípulos. ¿Para qué sirve el fruto? Para demostrarnos a quién le pertenecemos y qué es lo que hay aquí dentro. Porque no solamente de la abundancia del corazón habla la boca, sino nuestra vida refleja lo que hay en nuestro corazón. Primera de Pedro 2:12 dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnien como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y es lo hermoso de la palabra. Todo ser humano va a glorificar a Dios, ya sea voluntariamente en vida o al final de los tiempos, cuando doblen su rodilla delante de Jesús. ¿Y por qué glorifican a Dios? Vimos dos cosas: por nuestras buenas obras. Cuando el mundo vea las buenas obras de Dios en nosotros, glorifican a Dios. Y lo va a glorificar a Dios ya sea en vida porque lo recibieron ahora, o ya sea luego, después de la muerte. Pero no importa qué, Dios es glorificado. ¿Qué tan importante es una vida de obediencia? ¿Qué tan importante es una vida que dé fruto? ¿Qué tan importante es una vida que tenga buenas obras? Para un creyente, es lo más importante. Yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser. Y eso va a verse reflejado en todo. Aquí en la iglesia, en mi trabajo, en mi casa, fuera de mi casa, cuando estoy de vacaciones, cuando nadie me ve, cuando me están viendo. Y eso trae gloria a Dios. ¿Qué podemos decir, hermano? ¿Para qué venimos a la iglesia? A glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a venir a la iglesia. Ya vamos viendo que nuestra obediencia hace que nosotros hagamos cosas que glorifican a Dios. ¿Y qué hacemos aquí? Nos edificamos los unos a los otros, aprendemos su palabra, cantamos y expresamos nuestros sentimientos hacia Dios, nos animamos los unos a los otros, nos apoyamos los unos a los otros. Pero eso es todo. Esas son todas las buenas obras que Dios nos pide que hagamos. No, estas son las que nos convienen a nosotros y nos benefician a nosotros. Estas son las que nos equipan a nosotros como su pueblo. ¿Para qué? Para que vayamos a hacer el ministerio que Él nos mandó a hacer. Porque la gran comisión no se cumple aquí. La gran comisión se cumple afuera. Tenemos que dejar de ser cristianos de iglesia y de domingo, sino que tenemos que ser cristianos de todo nuestro tiempo. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras vidas. Aquí nos equipamos, aquí nos animamos, aquí lloramos juntos, aquí oramos los unos por los otros, para ir afuera a vivir una vida cristiana, para proclamar las buenas nuevas del Evangelio, para dar ejemplo y testimonio con nuestra vida, para que Dios sea glorificado por todas las cosas. Esa es la diferencia. Ese es el propósito de la iglesia. Y ese es nuestro llamado y nuestro ministerio, sin importar qué posición tengamos. Eso es lo de menos. Hermanos, seamos esa sal que trae cambio. Y recuerden que la sal no puede traer cambio a menos que se pegue a lo que quiere cambiar. Seamos esos pequeños Cristos, imitemos a Jesús. Demos testimonio de quién es Jesús. Muchas veces nuestra vida da más testimonio que nuestras palabras. Seamos esa luz que revela a Dios, que revela lo que ellos no pueden ver. Porque si nosotros no vamos y le decimos, ellos nunca van a salir de ahí. Hay una necesidad, hay una urgencia. Seamos agradecidos. Y de la misma forma que recibimos de gratis, yo no lo busqué, alguien me lo trajo, hagamos igual con otras personas. Traigamos al mundo estas palabras de vida eterna. Y hagamos todo para la gloria de Dios.
Oremos. Dios, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos enviaste a Jesucristo, la luz del mundo, para que podamos tener salvación en Él, para que veamos el error de nuestros pecados. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela también a Cristo y nos ayuda en la regeneración y la glorificación de tu Hijo. Te pido, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros aquí, que sigas transformando nuestras vidas por medio de tu palabra, que sigas obrando, Señor, para que podamos cada día vivir más y ser más como nuestro Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo nos abra puertas y nos dé oportunidades para ministrar, para no solamente modelar a Jesús, sino proclamar la buena nueva del Evangelio de Cristo Jesús. Señor, te pido que pongas palabras de salvación en nuestra boca, que pongas palabras de vida, palabras que transformen, pero danos hambre y sed de ti. Danos hambre y sed de tu palabra. Y que tengamos en la mente, Señor, la idea constante de agradarte con nuestra obediencia, de amarte con nuestra obediencia, de dar frutos y de vivir la palabra que tú nos has dado. Y te pido, Dios, que tú seas glorificado en nuestras vidas, que no hagamos nada por amor a nosotros, por amor al mundo, sino por amor a ti. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.